El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Siempre me ha llamado mucho la atención a lo largo de la Escritura y de la vida de la Iglesia grandes personajes que quedan impactados, sobrecogidos ante el Señor y reconocen que ellos pues no son nada, ¿no? Y se opera un cambio radical en su vida a partir de ese momento, quizá antes, ¿no? Pero alrededor de esa experiencia casi sobrecogedora, pero en positivo, de estar cerca del Señor. Tal es el caso de Juan el Bautista, que mereció nada menos ese piropo, ese elogio de su primo segundo, de que no hay nadie nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, como acabamos de escuchar, decía que no era digno de desatar la correa de sus sandalias, que él simplemente bautizaba con agua, mientras que su familiar, el Jesús, lo haría con Espíritu Santo y fuego. O sea, no era nada. De hecho, en la misa todos decimos esa frase: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con lo cual esa frase derivaba todo su discipulado hacia el camino correcto, hacia el héroe por antonomasia que debe ser Jesucristo. En vez de quedarse esos seguidores, los remitía al Señor, gesto más de humildad, pero todo naciendo de esa experiencia de quién es Jesús y quién soy yo, o quién es el Señor y quién es la criatura, ¿no? Experiencia, por cierto, muy saludable, ¿no? Y que, ya digo, a lo largo de la Escritura se va repitiendo, como es el caso, por ejemplo, del centurión, que también es tan interesante ese pasaje que nuevamente en la misa lo recogemos: yo no soy digno de que entres en mi casa. Y además con el añadido de que era un gentil, no tenía la formación, vamos a decir así, de un israelita, pero sin embargo, ¿qué vería en el Señor? Una persona que venía de Roma, ¿no? Y por tanto del ateísmo, del paganismo. ¿Y qué vería en el Señor para reconocer en él esa capacidad de curación? A distancia incluso, a distancia. ¿Qué es lo que vería? También San Pedro, todos conocemos ese momento en el que después de el milagro de la multiplicación, de la pesca milagrosa, dice el Evangelio que sobrecogido ante el asombro que se le había apoderado por la redada de peces tan grandes, dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador.
qué cosa más bonita, ¿no? Imaginamos la escena preciosa. Ese milagro ya dice, esto supera, ¿no?, todas las previsiones de un profesional, de un pescador. Aquí hay algo que está muy por encima de lo que nosotros podemos hacer en el lago. Aparte de ti y mí, que soy un pecador, aparte de mí. Qué preciosidad. San José María Escrivá Balaguer, ya en tiempos más cercanos y por supuesto ya no con la vivencia física, material del Señor, pues también estaba impactado por quién era el Señor, ¿no? Y de hecho, pues decía, se reconocía un gran pecador, decía, yo soy capaz de los mayores errores y los mayores horrores. Y pidió, cosa que no consiguió, que en su epitafio pusiese el pecador, en la tumba pusiese el pecador, cosa que sus hijos espirituales no se lo consintieron. Estaba puesto el Padre. Más cosas sí, todas las sugerencias que dejó, que están grabadas incluso, pues se intenta seguirlas, pero esa no se le consintió. Está el Padre. Y es que esta experiencia, ¿qué nos dice? A mí me dice muchísimo, esta experiencia de apartarse del Señor. Incluso me sugiere, quiero decir, apartarse del Señor porque uno se reconoce pecador, entiéndaseme bien. Incluso me sugiere la necesidad del purgatorio, mira por dónde. Porque en el cielo la visión de Dios cara a cara es tan deslumbrante, tan cegadora, que si nosotros accedemos allí o intentamos hacerlo con nuestras miserias, no podríamos, dicen los teólogos, vivir allí, vamos a decir. Necesitamos que previamente nos purifiquemos de esa miseria que tenemos para luego poder más entrar en condiciones, digamos así, al cielo. La Santísima Virgen María estaba también, quizás no necesitó esa experiencia tan excepcional de que estoy mencionando, porque estaba ya diseñada, tal y como estamos celebrando estos días, diseñada por el Señor para que no tuviese ningún obstáculo. Y en ella, vamos a decir así, la entrada al Señor, dándole cabida en su corazón, estaba hecha ya desde el principio, como reconocemos y rezamos todos los días en el Ángelus. He aquí la esclava del Señor, la esclava. El esclavo en derecho romano era una res, era una cosa. El dueño tenía derecho de vida y muerte sobre él. Cuidado, es que un esclavo era una cosa que era como una cosa. No se consideraba una persona. Y aquí la Virgen María dice, yo soy la esclava de ti, puedes hacer conmigo lo que sea. Porque ya digo, ante la experiencia del Señor tan fenomenal, vamos a decir, que nada más cabe la rendición. Nada más que cabe la rendición. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor siempre. Pedir que nosotros nos rindamos al Señor. Y a partir de la rendición, en términos más espirituales, que es la conversión, a partir de ahí ya viene el cambio de vida. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Señor, la grandeza del Señor. Y a partir de ahí viene todo. María, etimológicamente hablando, parece ser que significa amada de Yahvé. La hermana de Moisés se llamaba María. Su mayor título de gloria es eso, precisamente, que es amada de Yahvé. Y es muy interesante esta acepción, este significado, porque también los hombres, nuestro mayor título de gloria debe ser el mismo, que Dios nos ama. Eso también debe ser otro punto a conseguir y a tenerlo claro en nuestra mente, que Dios nos ama. Esa es la mayor dignidad del hombre, es que es ser amado por Dios. Hasta el punto, como estamos preparando ya en el Adviento, de abajarse tanto a vivir muy duramente. La vida de Jesucristo fue de gran austeridad, de gran dureza, desde el nacimiento hasta la muerte. Eso es una muestra fehaciente de todo lo que el Señor nos quiere. Somos amados de Dios. Cuenta Monseñor Munilla que estando José María Bergoglio, entonces no era ni obispo, era sacerdote en Alemania,
le llamó mucho la atención una advocación de la Virgen que era la Virgen de Satanudos. Tenía un nudo y entonces la Virgen aquella iba desatando los nudos. Y le gustó mucho esa advocación, de hecho se la trajo luego a Buenos Aires, y hay un santuario donde la gente pues sigue homenajeando a la Virgen. Porque la Virgen precisamente de lo que se trata es que nos simplifica la vida. El demonio nos lía, fijaros bien cómo nos lía mucho, nos complica la existencia. Una vida sencilla, a través de las pasiones nos va liando una serie de cosas que no van a ninguna parte. Y la Virgen, sin embargo, nos va a simplificar, nos va a poner en nuestro sitio, va a hacernos ver lo importante y lo accesorio, todo con mucha serenidad, aún no exenta de lucha, lógicamente, la Virgen de Satanudos. Luego también quería, en este ámbito de la novena de la Inmaculada, hablar también, a lo mejor lo conocéis vosotros, el tema de la bandera del mercado común, de la Comunidad Económica Europea. ¿Cuál es el origen? El origen, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues claro, los países estaban sobrecogidos de esa barbarie, de estar naciones europeas vecinas matándose. Es que es tremendo, Ahora que está en la tele salen muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial y se analiza profundamente, te quedas asombrado de cómo es posible, invadir ahí. Total, que ya cuando se termine, se llega a la paz, pues se ponen de acuerdo para que eso, en lo posible, no se vuelva a ocurrir. Y entonces hacer un tratado, ¿no?, de naciones europeas para que vigilar mucho y al revés, que se ayuden, que no sea para ayuda, que sea siempre para ayudarse, ¿no? Y se propone pues que haya esa unión, pues tenga una bandera. En aquel momento nada más que había 6 naciones. Y entonces hubo un concurso, digamos así, para ver diseños de bandera. Vamos a hacer una bandera para la Comunidad Económica Europea. Se presentan 101 diseños. Y un anciano, Arsenei, de 90 años, es el que diseña una bandera inspirándose en el capítulo 12 del Apocalipsis. O sea, aquel que habla de la mujer vestida de sol, una corona de 12 estrellas. Sobre el fondo azul, pues ese diseño suyo obtiene el premio, es elegido. Y cuando alguien le pregunta, oye, ¿cómo es eso de que son 12 estrellas y aquí solamente hay 6? Dice, no, es que no quería tampoco mojarse, vamos a decir así, porque ya en aquel tiempo empezaba la cosa un poco a ser pagana, ¿no? Y entonces no quería decirlo del todo y salió por la tangente diciendo que el 12 es un número de plenitud, y es verdad, es un número de plenitud, y ahí salió. Pero fue curioso el caso porque fue premiado este señor el 8 de diciembre de 1955, fíjate, el día de la Inmaculada Concepción. Eso no se hizo aposta, pero fue cuando ya culminó, se consagró este diseño de bandera para la Comunidad Económica Europea, que nos hace ver de alguna manera las raíces cristianas de Europa. Nada más que hay que ver la cantidad de catedrales formidables que existe por Centro Europa. Manifiestan a las claras la fe que se vivía entonces. Estos edificios construidos además con los medios de aquel tiempo, hay que tener muchas ganas de hacerlos, pero muchas ganas. A lo mejor la gente vivía muy modestamente, pero para el Señor lo mejor. Eso, qué duda cabe que había una fe impresionante. Hoy, pues, por desgracia, la vieja Europa pues está pensando en otras cosas, ¿no? Y es una pena. Pero no olvidemos que la Virgen, aunque pasa como con las madres y los hijos, sobre todo cuando son adolescentes, nos sigue queriendo. Aunque nosotros no hayan tenido la delicadeza de mencionar las raíces europeas en la Constitución y en muchos detalles, sin embargo, pensemos que la Virgen María, como ocurre, ya digo, con las madres, con sus hijos, que son rebeldes, que no hacen caso,
siguen queriéndolo para siempre. Todos tenemos esa convicción de que la Virgen María nos sigue queriendo. Y nosotros nos tenemos, por tanto, que corresponder a ese amor. Lo habréis oído muchas veces, que dicen que la Virgen María nos quiere más que todas las madres del mundo juntas. Cuidado, es una frase que se dice pronto. Nosotros tenemos que seguir siempre al amparo de ella, rezándole todos los días y pidiendo también que ese amor hacia ella se concrete en nuestra vida, que vivamos la virtud, que ella es modelo, la virtud de la pureza, la virtud de la castidad, que nos hace amar de verdad con limpieza a los demás, y que a ser posible también, ¿verdad?, que esta virtud y las demás que emanan de María, pues que reinen también en nuestra sociedad. Se lo pedimos al Señor y a ella también. Así sea.